Buen día, bienvenidos a Postdata este martes 14 de abril. Le tenemos las noticias. El presidente municipal de Tangamandapio, Eduardo Ceja Gil, descartó que el toque de queda que se implementó para disminuir el riesgo de contagio del COVID-19 sea violatorio de los derechos humanos y aseguró que está fundamentado en la emergencia sanitaria nacional. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, informó que fueron detenidas y remitidas a Barandilla 35 personas que participaron en eventos masivos este fin de semana en Morelia por faltas a la autoridad. México registró 36 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que suman 332 defunciones y 5,014 enfermos. En Michoacán hay 2 nuevos fallecimientos para un total de 11 y 68 personas contagiadas. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país tiene finanzas sanas y que en caja hay un estimado de 40,000 millones de pesos para atender las necesidades materiales de la pandemia por el coronavirus. En apoyo a médicos, enfermeras y personal que atenderá directamente a los enfermos de COVID-19 en Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles Conejo anunció un incremento salarial del 60% para 1,500 trabajadores del sector salud. El Hospital General del Issste en la capital michoacana anunció que disminuirá las consultas médicas y prorrogará los servicios médicos, por lo que derechohabientes manifestaron temor que se priorice la atención al coronavirus. Debido a la crisis económica que ha generado la emergencia sanitaria nacional, trabajadores del Volante de Morelia han registrado una disminución drástica en el número de pasajeros. Autoridades y voluntarios han logrado controlar un 95% del incendio forestal que inició desde hace una semana en los ejidos de Santiago y Milpillas, en el municipio de Tuxpan. Y en los deportes, la campeona panamericana de pentatlón moderno, Mariana Arceo, reconoce que sintió que su vida estuvo en peligro cuando fue diagnosticada por COVID-19. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en Postdata este martes 14 de abril. Un gusto saludarle. Estamos arrancando este espacio informativo y le invitamos a que se quede con nosotros para que se entere de todos los detalles de lo que le acabamos de presentar en este avance informativo. Le damos también la bienvenida a quienes ya nos siguen a través de la plataforma Facebook. Ahí nos puede usted ubicar en postdata.news y podrá ver también los detalles en video de la información que le presentamos. En Twitter puede usted seguirnos a lo largo de todo el día en postdata-news. Ahí estaremos también con usted pendientes de la información y claro, esperando sus comentarios, críticas, sugerencias. Le dejamos la línea de WhatsApp para que también se comunique usted con nosotros. Es el 44 37 35 06 67. Se lo repito, 44 37 35 06 67. Ahí estamos a sus órdenes y vamos a arrancar justamente con las noticias, porque como le hemos venido presentando en los últimos días, bueno, pues hay presidentes municipales que en aras de salvaguardar la integridad física, la salud de sus ciudadanos, pues están tomando medidas que podrían de alguna manera
poner en riesgo, digamos, o vulnerar los derechos humanos, podrían estar violentando marcos legales. Y por ello nos dimos a la tarea de buscar al presidente municipal de Tangamandapio, Eduardo Ceja Gil, quien descartó que el toque de queda que ha impuesto en ese municipio a partir de las 9 de la noche en aras de disminuir el riesgo de contagios del COVID-19 sea violatorio a la Constitución Federal o a los derechos humanos. Él cree, está convencido que no hay ninguna violación ni a la Constitución ni a los derechos humanos. Escuche usted. El presidente municipal de Tangamandapio, Eduardo Ceja Gil, descartó que la prohibición para que los ciudadanos salgan de sus domicilios después de las 9 de la noche, a fin de disminuir el riesgo de contagio del COVID-19, puede ser violatoria de la Constitución Federal o de los derechos humanos, al señalar que se buscaron las medidas efectivas para evitar la propagación del virus, luego de que se detectó el primer y único caso de esta enfermedad en el municipio. Explicó que solo se siguieron las recomendaciones de la Federación y el Estado en la Declaratoria de Emergencia Nacional Sanitaria. Entonces, en base a eso, hemos venido nosotros actuando, siguiendo todas las recomendaciones que ha dado el gobierno del Estado y el gobierno federal, todas las indicaciones y las medidas que se tienen que estar tomando por el bien de prevenir el contagio de este problema de coronavirus. Entonces, como medida de prevención y previendo que Tangamandapio siga mejor, Tangamandapio y Ciudadanos sigan mejor, se tomaron unas recomendaciones propuestas por todos los integrantes de Cabildo. Ceja Gil reconoció la polémica que ha generado la determinación que tomó el Cabildo el 9 de abril pasado, pero explicó que hasta el momento no se ha restringido la movilidad de la población. Habrá gente que diga que a lo mejor es violatorio, pues lo entiendo que hay gente que es respetuoso de eso, ¿verdad? Que es violatorio. Yo creo que a nadie que no sé si tú has visto los comunicados que se han hecho, a nadie se le ha permitido dejar de salir a trabajar, a nadie se le ha permitido de salir se le ha impedido salir a trabajar, salir al médico si tuviera algunos síntomas. El edil aseguró que hasta la fecha todos los habitantes de Tangamandapio han respetado la indicación oficial, pero explicó que de no hacerlo, serán sancionados con una amonestación o con trabajo comunitario, en caso de que se falte el respeto a los elementos de seguridad. El detalle es que muchas veces cuando la autoridad va a pedirles de buena voluntad, de manera voluntaria, invitarlos a que nos apoyen, muchos se portan de manera agresiva, entonces es cuando los detienen por falta administrativa, ¿verdad? Y algunos se ponen a hacer trabajo comunitario pues al municipio, o los detienen por algunas horas. En el acuerdo, el Cabildo de Tangamandapio también establece que el alumbrado de espacios públicos como plazas, parques y jardines se apagará a las 9 de la noche. Con imágenes de Víctor Jaramillo Jasso, reportó para Postdata, Verónica García. Tiene usted lo que dice Eduardo Ceja Gil, presidente municipal de Tangamandapio. Para ellos lo importante es evitar el contagio y consideran que medidas como estas, como el toque de queda, que en días pasados aquí mismo nos argumentaba al respecto uno de los especialistas en esta materia, Gumecindo García Morelos, quien es doctor en Derecho Constitucional, y bueno, para él este tipo de medidas evidentemente violentan los marcos legales, para empezar la Constitución, los derechos humanos, y establecía que el único que puede tomar una decisión de este tamaño es el presidente de México, avalado por el Congreso de la Unión, y luego de estipular debidamente con el Consejo de Salud y la Secretaría de Salud Federal un plan, toda una estrategia para justamente llevar a cabo medidas de esa naturaleza. Pero, pues como habíamos platicado en días pasados, son decisiones complicadas y que hay alcaldes que se están aventurando a establecer medidas así de drásticas para tratar de contener este virus. Vamos a ver qué sucede, porque es un tema que seguramente no termina hoy y le vamos a estar seguramente platicando de qué otros comportamientos, qué otras medidas se toman en este sentido. Mientras tanto, el secretario de Seguridad Pública en Michoacán, Israel Patrón Reyes, informó que un total de 35 personas fueron detenidas y remitidas a barandilla este fin de semana. Aquí en Morelia,
cuando participaban en festividades masivas, ya que se negaron a acatar la recomendación que les hicieron elementos de la Policía del Estado al solicitarles que se retiraran a su domicilio, en apego al decreto emitido por la Federación y también reiterado por el gobierno del Estado, que prohíbe reuniones con más de 50 personas, todo ello para evitar el contagio del COVID-19. Explicó que en una fiesta privada que se realizó en Valle Mil Cumbres, de la que ayer le dimos algunos detalles, así como en 2 celebraciones del Torito de Petate, que también nos platicaba ayer Paco Sotomayor, en las colonias Eduardo Ruiz y Morelos, los participantes respondieron a los uniformados en una actitud agresiva y con palabras altisonantes. Señaló que tras unas horas detenidos, los ciudadanos finalmente fueron liberados tras el pago de una multa de 34 pesos. De tal forma, pues, que en estos eventos fueron asegurados en la Ruiz Cortines 14 personas y en la colonia Morelos 6 personas. De tal forma, pues, que en estos eventos, en los días 11 y 12, fueron remitidos a Barandilla por estos hechos 35 personas. Todos ellos hoy se encuentran en libertad después de haber pagado una fianza o una multa, digamos así, de 34 pesos. Por ninguna razón creemos que se trata de un derecho, de una violación a un derecho fundamental. Por el contrario, lo que nosotros buscamos garantizar es el derecho a la vida y a la salud. Por ninguna razón hay un interés mayor del libre tránsito o de la libre convivencia. Hoy en día está declarada una pandemia, es una emergencia sanitaria que se ha anunciado por todas las instancias de seguridad, por el presidente, por la Secretaría de Salud, por el gobierno del Estado. Entrevistado vía telefónica, el funcionario estatal descartó alguna violación a la Constitución Federal o alguno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, al explicar que no se les ha restringido ninguna libertad y por el contrario, lo que se busca es salvaguardar la vida. El responsable de la Seguridad Pública de Michoacán coincidió con algunos especialistas y señaló que la implementación de un estado de excepción que prohíba a los ciudadanos transitar libremente por las calles es una atribución exclusiva del presidente de la República, por lo que en la entidad el plan de confinamiento no tiene, dijo, ese propósito, sino evitar que se pierdan vidas humanas. En efecto, el Ejecutivo Federal, el presidente de la República, tiene la facultad, con el visto bueno del Senado, de emitir un estado de excepción, como lo establece la Constitución. Esto implica que las instituciones de seguridad y de Sedena y de Secretaría de Marina cambian las reglas normales del Estado y ejercen a plenitud su autoridad por encima de cualquier derecho fundamental. Sin embargo, esto es muy distinto. No busca el Estado ni el mandatario del Estado generar un toque de excepción. No hay facultades para ello. Te reiteraría que lo que buscamos nosotros es preservar el derecho fundamental a la vida y a la salud. Y por encima de eso no creo que encuentres otro derecho de mayor valor en una pirámide de derechos fundamentales. La entrevista. Bueno, ahí tiene usted los argumentos del secretario de Seguridad Pública. Considera que este plan de confinamiento no debe de atentar contra los derechos humanos y al final argumenta también que lo más importante de estos derechos humanos es justamente el de la vida humana, el de mantener la vida. Y ahí podríamos encontrar un intenso debate, sobre todo ahora que empiecen a aplicarse medidas más extraordinarias, como todo apunta será en cuanto entremos en la fase 3. Y le agradezco al encargado de despacho de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Uble Mejía Mora, que nos tome la llamada para abundar un poco más sobre este tema. Uble Mejía, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos, a tus órdenes. Saludo a todo tu auditorio. Gracias. Preguntarte primero, ¿tienes algunas
quejas, algunas peticiones de ciudadanos para que se les respeten sus derechos humanos por algunas medidas que se hayan tomado en algunos municipios de Michoacán en torno a mantener el contagio o evitar el contagio del COVID-19? Buenos días. Sí, Carlos, mira, ha habido algunos comentarios en el sentido de que algunas autoridades estatales o municipales han tomado algunas decisiones en la materia y bueno, es oportuno que las autoridades estatales y municipales adopten algunas medidas, porque efectivamente lo que se trata es contener la emergencia, proteger a la población. La Comisión Estatal de Derechos Humanos se mantiene atenta a todas estas acciones y estrategias que la autoridad estatal y los gobiernos municipales implementan como medidas ante la contingencia sanitaria. En todo el territorio estatal, siempre, como les hemos comentado, observando el apego a los derechos humanos. Yo he instruido a las 6 visitadurías regionales que tenemos en Apaxingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, así como al coordinador de orientación legal, quejas y seguimiento, para que se mantenga atento ante cualquier vulneración de los derechos humanos que ocurra en medio de toda esta contingencia sanitaria. Lo anterior, ante la posibilidad de que efectivamente se establezcan en Michoacán medidas de confinamiento como parte de esta estrategia para contener la propagación, y ante los presuntos señalamientos de toque de queda en algunos municipios michoacanos. Yo quisiera señalar, aprovechar este espacio para exhortar a la autoridad estatal y municipal a mantener un enfoque de derechos humanos en la atención de esta pandemia, y para que las medidas aplicadas se realicen con base en el Estado de Derecho y la protección y respeto irrestricto a los derechos de la población. Es de comentar también, Carlos, que ante estas amenazas a la salud pública o cualquier otra situación que ponga a la población en grave peligro, las restricciones en algunos derechos pueden justificarse siempre y cuando tengan una base legal, que sean estrictamente necesarias, que no sean arbitrarias ni discriminatorias en su aplicación, y una duración limitada, desde luego, y con respeto a la dignidad humana. Es decir, que cualquier limitación de derechos, en todo caso, debe ser legítima, adecuada, necesaria y proporcional. Y en el caso estricto de quejas por este motivo, ¿ha recibido la Comisión Estatal de Derechos Humanos? No tenemos hasta el momento una queja así directa. Hemos captado datos e información en el sentido de que hay algunos intentos de limitar la libertad de tránsito en municipios como La Huacana, Zamora, Secapo, El Ongarícuaro, situaciones ante las cuales estamos atentos a advertir la vulneración de estos derechos u otros, ¿verdad? Y en el caso de estos ayuntamientos donde, por ejemplo, en Tangamandapio, el presidente informa que sí hay un toque de queda a partir de las 9 de la noche, también reportábamos que en el caso de La Piedad no hemos podido localizar al presidente municipal, seguiremos intentando, pero sabemos que allá se ha evitado ya el tránsito de personas por ejemplo, de Guanajuato hacia Michoacán y a la inversa, y en el caso de algunos puentes vehiculares también se ha obstruido para que pasen dentro de la misma Piedad de una comunidad a otra. En este caso, en este tipo de casos, ¿la Comisión Estatal ha generado alguna recomendación o tampoco han tomado, digamos, iniciativa propia? Se está captando, ayer, por ejemplo, en El Ongarícuaro se ha estado en contacto con las autoridades precisamente para precisar la situación, porque recordemos que ni los estados ni los municipios del país tienen facultades para restringir o suspender los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Federal, por lo que
que implementar un toque de queda o limitar la libertad de tránsito debido a la pandemia no solo transgrede la Carta Magna, sino también los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los que México es parte. La libertad de tránsito se da en el artículo 11 constitucional, así como el ejercicio de otros derechos, solo puede ser limitada o restringida temporalmente por el presidente de la República, con aprobación de las dos cámaras del Congreso de la Unión y la revisión de oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como lo establece el artículo 29 de la Constitución Federal. Entonces, estamos en ese diálogo con las autoridades, en este caso con el presidente municipal, para que no se vulneren los derechos humanos de la ciudadanía. ¿Hablarías, después de esto que nos has argumentado, hablarías con el presidente municipal de Tangamandapio, de La Piedad, que me parece por el momento son dos de los que podrían ya estar en alguna dimensión afectando los derechos humanos de sus ciudadanos? Claro que sí, de inmediato vamos a establecer contacto con las autoridades, porque pues ellos están preocupados por su población, desde luego, y eso hay que reconocérselo a las autoridades. Nosotros como ciudadanos debemos también contribuir, no solo por uno mismo, sino por nuestras familias. Tenemos que tomar conciencia los ciudadanos de quedarnos en casa, tal y como nos lo están señalando las autoridades sanitarias, y en este caso las autoridades de auxilio a las sanitarias, y aplicar las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios. Creo que no va tan mal la de quedarse en casa, pero tenemos que tomarlo más en serio. Finalmente, en el caso del ciudadano que sienta que sus derechos están siendo afectados, ya sea por el libre tránsito o por alguna otra medida que puedan implementar ayuntamientos o entidades, el único camino que le queda, entiendo, es el amparo, además de quejarse en derechos humanos, pero es un procedimiento que podría tardar y que podría ser complejo ante la circunstancia que vivimos en todo el país. ¿Así lo ves o tienes una óptica diferente? Desde luego, la Comisión Estatal de Derechos Humanos está abierta, está atenta. Tenemos los contactos correspondientes, estamos en la estrategia y coordinación con la Comisión Nacional para ajustarnos, captar todas las quejas e inquietudes de los ciudadanos y ver las medidas correspondientes hasta emitir las recomendaciones, y desde luego pues la fase final, pues que sería el amparo, ¿verdad? Muy bien, sería complicado para un ciudadano ir al amparo, ¿no? Sí, sería complicado, y pues es técnico, necesitaría la asesoría de abogado. Así es. Bueno, pues algún teléfono que nos dejes, quien guste de los ciudadanos que nos escuchan, acudir ante ustedes y pedir alguna asesoría o incluso quejarse ya literalmente de lo que esté pasando en alguna región de Michoacán. Desde luego, tenemos el 01800 640-3188, la vía electrónica, correos, quejas.cdh.michoacán@hotmail.com. Inclusive me atrevo a dar mi número telefónico personal, para que cualquier cuestión yo estaré atento para atender de inmediato la situación, que es el 4433-77-1838. Muy bien. Pues gracias por recibirnos la llamada, y seguramente estaremos pendientes y hablando cotidianamente. Ojalá que no, ojalá que las medidas que se implementen sean las correctas y salvaguardando siempre los derechos fundamentales, pero de lo contrario te estaremos buscando, y de antemano gracias de nueva cuenta. Estamos a sus órdenes, y nuevamente invitar a la ciudadanía que cualquier situación nos lo haga saber para atenderla y garantizar el respeto a los derechos humanos, y desde luego también que hay que quedarnos en casa, hay que obedecer de alguna manera las
autoridades estatales y municipales, ellos están haciendo su esfuerzo. La idea es lograr que no se siga propagando el virus, y creo que como ciudadanos tenemos que coadyuvar en ese sentido por nuestras vidas y la de nuestros seres queridos. Gracias, Uble Mejía, por recibirnos la llamada. Buen día. Buen día. Gracias. Bueno, ahí tiene usted al encargado de despacho de la Comisión de los Derechos Humanos en Michoacán, Uble Mejía Mora. Y le repito a usted que nos escucha, ya sea a través de la radio en Morelia, ya sea a través del Facebook en cualquier lugar de nuestro Michoacán. Hay dos opciones para que usted se comunique con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y pueda recibir alguna orientación en específico sobre las dudas que usted tenga. Una es el 01800 640-3188. Se lo repito, 01800-640-3188. Y además, Uble Mejía, el encargado de despacho, nos deja su número celular para que usted también pueda marcarle, mandarle algún mensaje al 4433-77-18-38. Se lo repito, 4433-77-18-38. En otras noticias, ayer la Secretaría de Salud Federal informó que al corte del lunes, en México suman 5,014 casos confirmados de este virus, mientras que han muerto 332 personas a causa de esta enfermedad. La Ciudad de México, el Estado de México y Baja California son las primeras tres entidades con más casos de contagios. En Michoacán suman ya 68 contagiados, 5 se acumularon en las últimas 24 horas. La mayoría se localizan, escuche usted, en Morelia, que tiene 24 de los 68 casos. Y los casos que se registraron como nuevos, estos 5 que se incrementaron, fueron preponderantemente en Morelia y Lázaro Cárdenas. En las últimas 24 horas, lamentablemente, perdieron la vida 2 personas más, con lo que se sumaron ya 11 defunciones en Michoacán a causa del coronavirus. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó durante una conferencia de prensa que para atender la pandemia por el COVID-19 dispone de algo así como 40,000 millones de pesos que se han logrado derivado del combate a la corrupción y también de los esquemas de austeridad. Tenemos ahorros, tenemos finanzas públicas sanas, tenemos en caja solo para atender esta emergencia 40,000 millones de pesos. No es necesario hablar de dinero, de lo material, pero para que estemos tranquilos, seguros, no nos van a faltar los recursos y por eso no nos van a faltar los equipos. El gobierno federal firmó también un convenio con hospitales privados para atender la contingencia sanitaria por el coronavirus. Esta información la dio a conocer durante la conferencia de prensa, la mañanera, como le decimos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y fue detallada por el canciller Marcelo Ebrard Casaubon. La idea de este acuerdo es que los beneficiarios de instituciones públicas puedan ser atendidos también en hospitales privados a bajo costo, a fin de que los servicios públicos puedan concentrarse en atender solamente a los enfermos del COVID-19. Se va a firmar un convenio que en un momento más nos detallará el señor secretario de Salud entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, INSABI, Instituto Mexicano de Seguro Social, el ISSSTE, Pemex y la Asociación Nacional de Hospitales Privados, Asociación Civil, el Consorcio Mexicano de Hospitales, Asociación Civil, así como aquellas clínicas y hospitales que deseen adherirse a este convenio. Desde
Destacó que gracias a este acuerdo se pondrán a disposición el 50% de las camas del sector privado para atender múltiples procedimientos del sector público, dejando de esta manera 3.115 camas que servirán para atender a los pacientes de COVID-19. Entre los hospitales privados que aceptaron firmar este documento se encuentran, le voy a leer algunos de los que están en este acuerdo: el Centro Médico ABC, Campus Observatorio, Hospitales Ángeles, hay uno aquí en Morelia, Grupo Dalín de San Angelín, Hospital de Beneficencia Española, Hospitales Cristus Murguerza, Hospitales MAC, Hospitales San Javier, Hospitales Star Médica, también aquí tenemos en Michoacán, Hospital Médica Sur, Grupo Torre Médica, Clínica del Noroeste, Hospital Semaín, Hospital de María y Hospital Ginequito. Dicho convenio será válido del 23 de abril al 23 de mayo. Mientras tanto, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, informó que su administración aumentará en un 60% el salario de médicos, enfermeras y personal que atienden directamente a las personas con el coronavirus. A partir de este lunes, el gobierno de Michoacán homologará el salario de casi 1,500 trabajadores de la salud en todo el estado, lo que en términos reales significa un incremento salarial del 60%, que beneficiará al personal que atiende de primera mano a los enfermos de COVID-19, mientras que un centenar de radiólogos, químicos, cirujanos, dentistas, psicólogos y nutriólogos dejarán de cobrar como trabajadores administrativos y recibirán un sueldo de acuerdo a su perfil profesional. A partir de hoy, el gobierno que yo encabezo, en esta primera etapa, anuncia la homologación salarial de casi 1,500 trabajadores de la salud en todo el estado. En términos prácticos, esto significa un incremento salarial del 60%. Este incremento va dirigido en este momento principalmente a los que están en la primera línea de batalla frente al COVID-19. En un mensaje en redes sociales, el gobernador Silvano Aureoles Conejo consideró necesario revalorar a médicos, enfermeras y trabajadores del sector que todos los días hacen frente a la crisis sanitaria por el coronavirus, que hacen a un lado sus propios temores para salvar vidas en esta contingencia. Aseguró que su administración hará uso de todos los recursos a su alcance para disminuir los efectos de la epidemia y por lo cual en breve concluirá con el proceso para dar certeza laboral a todos los trabajadores de salud en el estado. Informó además que solicitó al gobierno federal apoyo para los gobiernos estatales. Le he solicitado al gobierno federal que haga lo propio y apoye a los estados. Necesitamos que lleguen ya los insumos, medicamentos, material de curación y material de protección para la emergencia. En este sentido, aseguró que desde el inicio de su administración ha trabajado para mejorar las condiciones de los trabajadores del sector, de tal manera que en un hecho inédito para los servicios de salud de Michoacán, se logró pagar la deuda de los terceros institucionales, se ha cuidado que no les falte salario ni prestaciones y se dignificó el ingreso de 400 trabajadores. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Y sí, vale la pena además decirles gracias otra vez a todo este ejército de médicos, enfermeras y todos y cada uno de los empleados del personal que labora en los ámbitos de salud de Michoacán y claro del país entero, y decirles gracias en especial porque también hemos estado conociendo de quejas de algunos hospitales, de algunos médicos, de algunas enfermeras, de algunos otros trabajadores que se sienten pues un poco diezmados, cuando menos, sin los implementos necesarios para hacerle frente a la enfermedad. Es un tema que es recurrente también en los últimos días, así es que hoy, de nueva cuenta, gracias a todos los que participan en el sector salud y están ahí todos los días, pero en esta contingencia más que nunca, trabajando y poniendo todo su empeño. Muchas gracias y apoyémosles. No hay que agredirlos, no hay que portarnos majaderos. Se han reportado situaciones lamentables en diversos lugares del país donde la gente o no los deja subir al transporte público o les hacen alguna grosería
hay que tenerles todo el cariño y al contrario todo el agradecimiento por la labor que desempeñan. Ellos están tomando las medidas pertinentes a la hora de estar en la vía pública. Así es que una vez más a todos ustedes, muchas gracias. Una breve pausa, regresamos. Postdata, periodismo responsable. Continuamos. Postdata con Carlos Monge. Continuamos. Reporte vial. Ya estamos de regreso y vamos a las calles de Morelia, donde está ya Paco Sotomayor. ¿Cómo estás, Paco? Buen día. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días a las personas que nos hacen el favor de estarnos siguiendo a través de las redes sociales y principalmente a través del 103.3 Vox FM. Es un gusto saludarlos, de verdad. Quédese en su casa, quédese porque ayer hicimos un recorrido rápidamente con la policía Morelia acerca de las plazas públicas, cómo la gente no quiere irse de las plazas. Me dicen, observe usted cómo la gente se pone hasta se altera mucho cuando le dices que se vaya a su casa, que lo invitamos a que se vaya. Gente principalmente de la tercera edad, haciendo ejercicio en las plazas públicas
y le decían los elementos policíacos, señor, retírese a su casa, mire que estamos en contingencia. Ya te imaginarás la sarta de cosas que le decían a los elementos policíacos. Y me dice, ¿ya vio? ¿No? Si estamos viendo, nosotros de viva voz estuvimos en la plaza Niños Héroes, de aquí nos fuimos a la plaza Melchor Ocampo, y el mismo tenor. Estaban satinizando los alrededores de la plaza aquí Benito Juárez, Melchor Ocampo, y la gente sentada en las bancas, así como lo ves sentada, no, como que no, todavía no quieren entender, y la gente sigue en la calle. Y alrededor de lo que es el mercado de Independencia, ¿qué decirte? Parece que ya se les pasó, parece que vieron que pues, no está pasando así a grandes cosas, y la cosa seguía en grande, lleno de vendedores ambulantes, las calles está una cosa exagerada. Son vendedores que le están dando oportunidad de estar en la vía pública y que cada vez son más, y que tienen ya tomada totalmente la avenida Lázaro Cárdenas, afuera de las instituciones bancarias, afuera de los negocios comerciales, y que pues están con todo, la fruta de temporada, las papas, la fruta, lo que tú quieras, está la vendimia en grande, y esto ocasiona que también tengamos problemas viales en los alrededores de Andrés del Río, Vicente Santamaría, Ortega y Montañez, Virrey de Mendoza, Vasco de Quiroga. Pero bueno, la gente tendrá que tener conciencia y tenga tantita cordura para meterse a su domicilio. Mientras tanto, hoy, ¿cómo amanece Morelia? ¿Cómo amanece Morelia en la circulación? Nos vamos rápidamente con mi compañera Nayeli Ramírez. Nayeli, buenos días a todos los que nos hacen el favor de sintonizarnos en la zona del oriente de la capital. ¿Cómo está el crucero de la salida Mil Cumbres con regular afluencia vehicular, dirección salida a Charo? En lo que se refiere aquí, las personas que vienen saliendo de la colonia San Rafael, que vienen saliendo de esta zona del oriente, encontrarán algo de circulación complicada en este semáforo para estar con su cruce de El Libramiento. ¿Cómo se encuentra la zona de la salida Charo? Con regular afluencia vehicular, dirección lo que es Ciudad Industrial, dirección lo que es la zona de hospitales, en la zona de la salida a Charo. Circulación aceptable en el crucero de la salida a Salamanca. Eugenio Molina nos reporta la carga vehicular con relativa carga. No tenemos mucho, un día relajado a comparación como está día con día este crucero de la salida a Salamanca. Salida a Quiroga, hicimos un recorrido y vemos que no creo que la obra la terminen en esta semana, le falta algo todavía, detalles, y que esos detalles son los que pues mínimo los van a hacer tardar una semana más para entregar las obras de la salida a Quiroga. ¿Cómo se encuentra en la zona de López Mateos? Con regular afluencia vehicular, dirección lo que es la 10ª, lo que es Pedregal, llegar a lo que es la zona del monumento, con algo de carga vehicular en esta mañana. Calorcito, se esperan temperaturas de 28 a 30 grados centígrados aquí en la capital y sus alrededores. Y si me permites, un saludo para las personas que cumplen años, y los que no, también un saludo. Gracias por sintonizarnos y síganos a través de las redes sociales. Buenos días. Gracias, Paco, buen día. Excelente día. Bueno, ahí tiene usted lo que sucede y cómo pinta el escenario en la capital michoacana con el reporte de Paco Sotomayor. Déjeme informarle también que el Hospital General del Ixtle en la capital michoacana anunció que disminuirá las consultas médicas y que va a prorrogar también sus servicios médicos, por lo que derechohabientes se manifestaron con temor de que se priorice solamente y se les dé atención solamente a los infectados por el COVID-19. Unas cartulinas que anuncian la disminución de las consultas médicas, la suspensión de electrocardiogramas y de servicios como consultas dentales, de nutrición, rehabilitación, apoyo psicológico y funcional fueron colocadas este lunes en la entrada del Hospital General del Ixtle, Vasco de Quiroga, ubicado en la salida Salamanca, en Morelia. Una larga fila de personas, separados por 1 metro de distancia, avanzaba de manera rápida, mientras un derechohabiente opinaba sobre el problema que radica en la falta de medicamentos, ya que existe la incertidumbre de que caiga en el olvido el surtir otros fármacos por las autoridades, ya que la atención se centra en el COVID-19. Además de la suspensión de electrocardiogramas, el derechohabiente agregó que se debería tener un mejor criterio al suspender servicios indispensables. Yo creo que depende de la necesidad, porque a lo mejor habrá servicios que no son tan necesarios quizás, ¿no? Pero habrá servicios que son muy indispensables, demasiado indispensables.
De aquí pues es un criterio que a lo mejor no estoy mucho de acuerdo, porque por ejemplo el índice es muy alto, el índice de cáncer de mama, y está suspendido. Nada más de que la otra problemática hay que saber si el medicamento realmente lo existe, porque mira, ahorita me formé a las 4 de la mañana, acabo de salir. La idea es saber si realmente el medicamento lo hay, porque si no lo hay, va a ser un problema para nosotros. La señora Rita Espinosa reprobó que se cite a los adultos mayores por su medicamento, ya que los exponen a contagiarse por el virus. Siento que la estrategia tendría que ser diferente. Por ejemplo, ahorita veo gente mayor, ellos no deberían estar haciendo fila. Pienso igual, no sé, alguna forma de hacerles llegar su medicamento sin que ellos tengan que venir a hacer fila, es exponerlos y exponernos. Ante esta situación, el equipo de Postdata se comunicó con Alejandro Casillas, enlace de prensa de la delegación del ISSSTE, quien explicó que ningún funcionario de esta dependencia tiene permitido dar una declaración por órdenes federales. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Complicado lo que sucede en el ISSSTE y en todos los sectores, o mejor dicho, los hospitales, los centros de atención de salud, con esta disyuntiva que se está viviendo, y en este caso el postergar estudios, postergar inclusive algunas citas médicas para darle prioridad al COVID. Y hablando de prioridades, ayer justamente el subsecretario Hugo López-Gatell señaló una situación que en este momento también circula ya por todas partes, su declaración, porque palabras más menos dijo que en México se va a tener que llegar a la decisión de la que ya se quejaron en otras partes del mundo, donde se le dé prioridad a jóvenes sobre personas de la tercera edad cuando deban ser atendidos por el coronavirus. Y dice así textualmente que durante la epidemia por COVID-19 el Consejo de Salubridad General determinó que ante una posible saturación del Sistema Nacional de Salud se priorizará a los pacientes jóvenes sobre los adultos mayores o sobre aquellos que tengan una enfermedad crónica como diabetes e hipertensión. Es un tema que ya se conocía, que se ha trabajado en otras partes del mundo, que ha generado pues cualquier cantidad de quejas por esta disyuntiva, por esta decisión que se está planteando, y que México no será la excepción, como ayer lo decía López-Gatell. Por ello, lo mejor es cuidarnos, lo mejor es, si es posible, si no debe usted salir a trabajar, si no es de las profesiones o de las actividades esenciales, quedarse en casa para evitar que los médicos, que las instituciones médicas tengan que llegar a tomar una decisión como esta que ayer planteó López-Gatell. Complicado el panorama, ojalá, repito, no lleguemos a ello. Tenemos información del ámbito de la seguridad, así es que le agradezco a Conrado Álvarez de Red 113 que nos informe. Conrado, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarte, mi querido Carlos, saludar por supuesto a los amigos que siguen la transmisión, saludar desde luego a Berito. Y bueno, en Zamora, hablando del tema de accidentes, un hombre perdió la vida, otro resultó lesionado al protagonizar un aparatoso choque entre dos motocicletas. El acontecimiento fue en la avenida San Miguel Arcángel, en las inmediaciones del fraccionamiento campestre San José, donde al enterarse del accidente acudieron para brindar ayuda paramédicos de Protección Civil y bomberos municipales. Confirmaron de esta manera la muerte de un joven, el cual está en calidad de desconocido, y auxiliaron a quien dijo llamarse José Arturo, vecino de la colonia Lindavista, el cual fue canalizado rápidamente a un hospital. Y también pues comentarles que en Jacona, de forma trágica, perdió la vida un hombre al incendiarse su camioneta luego de que ésta volcara en la carretera Jacona Los Reyes. El fallecido está en calidad de desconocido. Trascendió que cuando circulaba sobre la mencionada vialidad a la altura del Cerro de Arena, su automotor se salió de la cinta asfáltica y terminó volcado a un lado de la cinta asfáltica, se incendió. Acudieron bomberos de Protección Civil de Jacona y lograron sofocar el fuego. Sin embargo, pues el chofer perdió la vida
calcinado. El automotor es uno de la marca Toyota Pick-up de color rojo con placas de circulación de esta entidad federativa, según los datos proporcionados por fuentes policíacas. Y en Uruapan, un joven que pese a la contingencia sanitaria por el coronavirus estaba con su familia de día de campo, falleció al sufrir una caída a un riachuelo. Se golpeó la cabeza contra unas piedras, de esta manera perdió la existencia. El acontecimiento fue en el área natural conocida como la Sararacuita, localizada en el ejido de Juputacato. El acontecimiento fue reportado al número telefónico 911, se movilizó la policía, rescatistas también, y de esta manera se confirmó el deceso de este joven, del cual las autoridades no proporcionaron sus generales, pero pues tal parece que todavía hay personas que no toman en serio esta contingencia por el coronavirus y salen pues de sus hogares a pasar como si fueran vacaciones, un día de campo, que bien pudo evitarse que terminara en tragedia. Sin embargo, pues el desenlace fue fatal. Mi querido Carlos, la información, excelente día para todos. Gracias, Conrado, buen día. Muy buenos días, quedamos pendientes. Postdata Deportes. Postdata Deportes. Y vamos justamente con Luis Manuel Baez. Adelante, Luis Manuel, buen día. Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto saludarlos a ti, Verónica García, y también a todo nuestro auditorio de Box. Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto saludarlos a ti, Verónica García, y también a todo nuestro auditorio de Box 103.3 y de Postdata. Así es, vamos a ir rápidamente con la información de los deportes y comenzamos con información de la pentatleta Mariana Arceo, la cual hay que recordar que fue diagnosticada con coronavirus a principios del mes de marzo y también lo superó afortunadamente. Y vamos a ver esta nota que precisamente nos habla Mariana Arceo de cómo vivió esta noticia de tener COVID-19. El pasado 18 de marzo, Mariana Arceo, campeona panamericana de pentatlón moderno, fue la primera atleta mexicana en ser diagnosticada con COVID-19. La medallista de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 se contagió de coronavirus durante su estancia en España, en donde se encontraba preparándose para los campeonatos mundiales de pentatlón, y fue ahí donde comenzó a presentar los síntomas de COVID-19. A su regreso a México, Mariana se sometió a la prueba y fue diagnosticada con coronavirus, comenzando una lucha por su vida. Y pues el saber la gravedad que tenía fue, o sea, es que no pensé exactamente, fueron sentimientos los que tuve, mucha tristeza, desesperación, impotencia, desorientación de qué era lo que estaba pasando, el estar aislada, el saber que estuve en un riesgo, que mi vida estuvo en un riesgo, el saber que pues no podía ver a mi familia, estar lejos de ellos y la libertad y todo que tenía antes, pues sí, fue como muy fuerte para mí. Afortunadamente, una semana después de ser diagnosticada con coronavirus, Mariana logró vencer la enfermedad y se convirtió en la primera mexicana en recuperarse de COVID-19. Pero a pesar de esto, Arceo tendrá que comenzar de cero sus entrenamientos y desde su casa, como le han indicado los doctores. Seguiré las indicaciones que se está pidiendo por las autoridades que se queden en casa, entonces empezaré a entrenar poco a poco en mi casa y, o sea, lo médico aún lo sigo viendo, ya estoy mucho mejor, pero bueno, hay que esperar que mis pulmones vayan mejorando poco a poco. Bueno, mis pulmones ya están mucho mejor, pero hay que pues irlos fortaleciendo poco a poco. Voy a tener tiempo suficiente para entrenar para Juegos Olímpicos, entonces pues sí voy a esperar a que termine este mes para empezar nuevamente de cero. Finalmente, Mariana Arceo invitó a todos a no salir de sus casas y a los que lo hacen para trabajar que acaten las normas de salud que el gobierno implementa para evitar más contagios y propagación de la enfermedad de COVID-19. Y después precisamente de vencer el coronavirus, Mariana Arceo, bueno, también se dijo aliviada después de que se enteró que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron aplazados un año. Me dio un suspiro el saber que se aplazaban por la situación que viví, pero poniéndome en el lugar de los demás atletas, sí, yo sé que es muy fuerte, pero hay países en los que ya no podían entrenar por la situación que se está viviendo e iban a ser unos juegos muy injustos, ¿no? muy desequilibrados, y no es el significado de Juegos Olímpicos, aparte de que vamos a exponer muchísimas vidas, muchísimas personas, y mucho menos es el significado de los Juegos Olímpicos. Creo que se tomó la decisión bien
y en el tiempo pues que ellos pudieron, ¿no? Porque no es tan fácil declinar o posponer unos Juegos Olímpicos. Bueno, la verdad es que pues yo voy a empezar de cero en mi vida y de cero en el deporte y estoy muy motivada, muy emocionada porque la vida me dio la oportunidad de hacer las cosas nuevamente. Para mí ahorita Juegos Olímpicos es como una ilusión muy grande porque es una ilusión a que las cosas puedan regresar a la normalidad. Yo estaba entrenando y nuevamente estaré entrenando pues, para pelear por esa medalla que todo el mundo quiere, ser la mejor del mundo. Hasta aquí la información de los deportes. Carlos Vero, un abrazo. Con la información deportiva y déjeme también informarle que a una semana del incendio en el bosque de la zona serrana del municipio de Tuxpan y tras varias complicaciones por el tipo de terreno, el titular de la Comisión Forestal del Estado, Alejandro Ochoa Figueroa, confirmó que ya se encuentra controlado al 95%. A una semana del incendio en el bosque de la zona serrana del municipio de Tuxpan, Michoacán, y tras varias complicaciones por el tipo de terreno, el titular de la Comisión Forestal del Estado, Alejandro Ochoa Figueroa, confirmó que se encuentra controlado en un 95%. Se controló al día 4 de activo. Posteriormente, en esa misma noche, con los vientos, se volvió a activar. Y al día 6, el día de ayer, igualmente se volvió a controlar y en la tarde volvió a estar activo. Ahorita en la mañana lo que nos reportan las brigadas es que se encuentra controlado en el 95%. Okay. Tras la petición de ayuda por parte de autoridades municipales y estatales, precisó que son 3 brigadas por parte de COFOM, 2 de CONAFOR, una del municipio de Tuxpan y 100 voluntarios que se solidarizaron para lograr contener el siniestro que ya ha afectado al menos a 600 hectáreas boscosas de los ejidos de Santiago Tuxpan y Ejido Milpillas. Sí, son alrededor de 600 hectáreas, alrededor. Todavía no está el dato oficial, todavía no es un dato final, pero es un aproximado. Ochoa Figueroa dio a conocer que las causas de dicho incendio fue el descontrol de una quema agrícola. Sin embargo, el municipio ya interpuso una denuncia a la cual se le estará dando seguimiento. Finalmente, el director de COFOM informó que se encuentran trabajando y con la ayuda de un helicóptero de la Guardia Nacional para debilitar 2 incendios más provocados de manera intencional en el municipio de Uruapan. Ahorita estamos, por ejemplo, en Uruapan, donde vamos a recibir un helicóptero de la Guardia Nacional y vamos a combatir 2 incendios en Cerro Colorado y en Capacuaro. Para Postdata reportó Ismeni Díaz. Bueno, a cuidar también el jugar con fuego, el encender fogatas y lo que se tenga que quemar, hacerlo con todas las medidas de seguridad. Por fortuna, ya en Tuxpan el avance es prácticamente al 100%. Le agradezco a Néstor Estrada, nos deja una felicitación vía Facebook. Dice que es el noticiario de mayor credibilidad. Saludos y reitero mis felicitaciones. Gracias, Néstor, por tu comentario. Hemos llegado a la parte final. Le invito a que se quede con Ignacio Martínez. Postdata. Vamos a ponerle paciencia y esperanza. Tengamos presente que la fase 3 de esta contingencia aún está por llegar.